Hola y bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy tenemos un análisis que, francamente, a mí me tiene fascinado. Hola, ¿qué tal? Sí, hoy vamos a hacer un recorrido increíble. Pensemos en esta escena por un momento. Es el verano de 1976. Cientos de los científicos e ingenieros más brillantes del planeta llevan años, literalmente años de sus vidas, trabajando en un proyecto monumental. Una época de pura ambición científica, totalmente. Exacto. Y finalmente logran lo que parecía imposible, aterrizar no uno, sino dos vehículos espaciales, la famosa misión Viking, en la superficie de Marte. Es que es la primera vez en toda la historia de la humanidad que logramos posar instrumentación delicada en otro mundo. ¿Y hacerla funcionar? O sea, la tensión en esa sala de control debía ser absoluta. Llegan las primeras fotografías a color desde millones de kilómetros de distancia. Y cuando la imagen por fin se revela en las pantallas, la sala de prensa, que estaba llena de periodistas, estalla. Pero no en aplausos, fíjate. No, estalla en un coro de abucheos y silbidos. ¡Wow! Y todo porque el cielo de Marte resultó ser de un color amarillo rosado y no azul como el de la Tierra. Es una de esas anécdotas que te dejan sin palabras, ¿verdad? Ujú. Un logro técnico sin precedentes en la historia de nuestra especie. La culminación de siglos de astronomía y física. Sí. Y la reacción inmediata de quienes debían comunicar este milagro al mundo es, pues, la decepción estética. Es una paradoja tremenda de la condición humana. Totalmente. Tenemos frente a nuestros ojos descubrimientos que alteran nuestra comprensión del universo. Pero nuestra atención puede llegar a ser trágicamente miope. Nos aferramos tanto a lo familiar que, de manera casi cómica, rechazamos o ignoramos lo que no se parece al jardín de nuestra propia casa. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque esa reacción es alucinante. Es como recibir el regalo más extraordinario de la historia, una caja fuerte que contiene los secretos del sistema solar y... ¿Y quejarse amargamente por el color del papel de envolver? Exactamente. ¿Por qué necesitamos desesperadamente que el universo sea una copia al carbón de nuestro propio planeta para prestarle un mínimo de atención? Y esa tensión, esa desconexión entre la inmensidad abrumadora de lo que nos rodea y nuestra insistencia en mirar hacia nuestro propio ombligo es el motor de nuestra inmersión de hoy. Ujú. Vamos a explorar extractos fascinantes de la obra Cosmos de Carl Sagan. Y el objetivo para quienes nos escuchan hoy es realizar un viaje de perspectivas, desde el espacio intergaláctico hasta la biología aquí en la Tierra. No para recitar datos, sino para intentar comprender nuestro lugar real en el universo. Y es un viaje indispensable. Lo fascinante aquí es que esa apatía específica, ese abucheo ante un cielo marciano rosado, no fue solo una anécdota curiosa. No. No, fue literalmente el catalizador que motivó la creación de la serie de televisión Cosmos. Sagan y su equipo se dieron cuenta de algo preocupante. La ambigüedad se toleraba muy poco. Claro, la gente quiere lo que ya conoce. Exacto. Existía un temor subyacente a que, si Marte o cualquier otro rincón del universo era demasiado distinto a la Tierra, la gente simplemente iba a cambiar de canal. O sea, subestimaban a la audiencia. Totalmente. Pero en lugar de rendirse y diluir la ciencia, decidieron apostar por lo contrario. Apostaron a que el público es mucho más inteligente de lo que los medios suelen suponer y que la realidad del universo, por extraña que sea, es infinitamente más cautivadora que la ficción. Y para apreciar esa realidad, primero hay que entender la escala, lo cual no es nada fácil. A los humanos se nos da fatal visualizar números grandes. Muy fatal. Hablamos del universo como si fuera un lugar más, como decir Europa o Asia. Pero la inmensidad del cosmos es algo que desafía por completo a nuestro cerebro evolutivo. Totalmente de acuerdo. Nuestro cerebro evolucionó para calcular la distancia a la que está un depredador o, no sé, la rama del próximo árbol. Claro, cosas inmediatas. Exacto, no para procesar el vacío intergaláctico. Por eso, en la astronomía, los kilómetros pierden todo su sentido. Usamos el año luz. Que mucha gente confunde con una medida de tiempo, por cierto. Sí, y vale la pena aclarar que un año luz no es una medida de tiempo, sino de distancia. Es el trayecto que recorre la luz en un año entero, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. ¡Wow! Eso equivale a casi 10 billones de kilómetros. Solo un año luz. Y el universo observable tiene miles de millones de años luz de diámetro. ¿Es que te da vértigo solo de intentarlo? Y en esa inmensidad, solemos pensar que hay planetas, estrellas y galaxias por todas partes. Pero en realidad, la materia es la excepción. La gran excepción.
Lo verdaderamente normal, el estado predeterminado del universo, es el vacío. Un vacío inmenso, oscuro, perpetuo y helado. Y esa es la lección de humildad cósmica más grande. Si por algún capricho estadístico arrojáramos algo al azar en algún punto del universo, la probabilidad de que cayera en un planeta, o siquiera cerca de uno, es ínfima. ¿De cuánto estamos hablando? Inferior a una parte entre 1.000 millones de billones de billones. Estamos hablando de un 1 seguido de 33 ceros. Una locura. En cualquier contexto práctico, esa probabilidad es cero. Así que nuestro Sol, nuestra Vía Láctea, este pequeño planeta azul, pues son anomalías increíblemente raras. Son joyas estadísticas en medio de un océano inabarcable de nada. Es una imagen poderosísima. Somos una rareza absoluta en medio de la nada. Pero a ver, aquí hay algo que me vuela la cabeza aún más. A ver, cuéntame. Somos estas criaturas minúsculas, viviendo en una anomalía estadística, atrapados por la gravedad en la superficie de una roca. Y sin embargo, sin salir de esa roca, sin satélites, sin computadoras, alguien logró medir exactamente el tamaño de este mundo. Ah, ya sé a dónde vas. Prisión planetaria. Y para entender ese salto cognitivo, tenemos que viajar al antiguo Egipto. ¡Qué buen viaje! Específicamente a Alejandría, en el siglo III a.C., para conocer a un tipo llamado Eratóstenes. Eratóstenes es una de esas figuras que parecen contener toda la curiosidad de una época. Era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, matemático y además el director de la Gran Biblioteca de Alejandría. Que en ese momento era básicamente el epicentro intelectual de todo el mundo. Exactamente. Y su descubrimiento no empezó con telescopios ni complejas maquinarias, sino con algo que casi cualquiera habría ignorado. Un papiro, ¿verdad? Sí. Leyó en un papiro un dato curioso sobre una ciudad al sur llamada Siena, que hoy conocemos como Asuán. El papiro decía que allí, durante el mediodía del solsticio de verano, el día más largo del año, un palo clavado verticalmente en el suelo no proyectaba absolutamente ninguna sombra. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, ¿cuántas personas antes que él, comerciantes, soldados, granjeros, vieron que las sombras desaparecían al mediodía y simplemente siguieron con sus vidas? Casi todos, me imagino. Claro, es un detalle tan trivial. Y además, se decía que el sol estaba tan vertical que podías ver su reflejo en el fondo del agua de un pozo muy profundo. Pero Eratóstenes decide que esto no es solo una curiosidad turística. Él va más allá. Exacto. Decide hacer un experimento en su propia ciudad, en Alejandría, que estaba mucho más al norte, exactamente en el mismo día y a la misma hora. Y nota que allí, un palo vertical sí proyectaba una sombra pronunciada. Si conectamos esto con el panorama general, ese es el momento de inflexión para la humanidad, el nacimiento de la ciencia experimental pura. Tienes dos palos idénticos, a la misma hora, el mismo día, pero uno no tiene sombra y el otro sí. Pero espera, voy a ser de abogado del diablo aquí. Si yo estoy en el mundo antiguo y veo que un palo no tiene sombra y otro a cientos de kilómetros sí la tiene, mi primera conclusión no sería necesariamente que el mundo entero es una esfera gigante. Claro, ¿podrías pensar otras cosas? Podría pensar que la Tierra entre las dos ciudades está inclinada, como una gran colina. O tal vez que el Sol es muy pequeño y está flotando muy cerquita de nosotros, justo encima de Siena. ¿Cómo dio Eratóstenes ese salto mental colosal? Es una excelente pregunta y ahí radica su genialidad. Eratóstenes sabía, gracias a otros astrónomos griegos, que el Sol estaba extremadamente lejos. Ah, vale. Si la fuente de luz está a una distancia inmensa, los rayos que llegan a la Tierra son esencialmente paralelos. Teniendo en cuenta que la luz llega en líneas paralelas, si la Tierra fuera plana, ambos palos tendrían que proyectar sombras idénticas, o no proyectar sombra alguna, sin importar dónde estuvieran clavados. Claro, la geometría no miente. Exacto. La única deducción lógica geométrica que explicaba la diferencia de sombras bajo rayos de luz paralelos era que la superficie sobre la que estaban clavados los palos debía ser curva. Wow. Y no solo dedujo que era curva, sino que se dio cuenta de que la longitud de esa sombra en Alejandría le daba el ángulo exacto de la curvatura de la Tierra. Claro, es como resolver un rompecabezas colosal usando solo dos piezas minúsculas. Eratóstenes midió el ángulo de esa sombra en Alejandría y descubrió que era de unos 7 grados. Y aquí la geometría básica hace su magia. Si un círculo completo tiene 360 grados y tú tienes una porción de 7 grados, espera,
7 cabe unas 50 veces en 360. Entonces la distancia entre Alejandría y Siena representa exactamente una 50ª parte de la circunferencia total del planeta. Es una simple regla de 3. Exactamente. La belleza matemática en estado puro. Ahora solo necesitaba una pieza de información más. La distancia exacta entre Alejandría y Siena. Eso es. Y no es como que pudiera buscarlo en una aplicación de mapas. Contrató a un hombre para que midiera la distancia a pasos. A pasos, increíble. Un profesional al que le pagó para caminar 800 kilómetros contando zancadas constantes para que la ciencia pudiera tener su dato empírico. El hombre regresa, le da la cifra, Eratóstenes multiplica esos 800 kilómetros por 50 y llega al resultado. Unos 40.000 kilómetros de circunferencia. Hace 2.200 años, con palos, ojos, pies y un cerebro humano, dedujo el tamaño exacto del planeta con un margen de error mínimo. Es absolutamente brillante. Y fíjate, vemos el poder absoluto de dos herramientas fundamentales que menciona Sagan, el escepticismo y la imaginación. Eratóstenes no aceptó el mundo tal como se lo contaban. Imaginó la estructura del cosmos basándose en la evidencia de una sombra. Pero toda esta historia tiene un lado oscuro, ¿no? Sí, toda esta época dorada también está teñida de una melancolía profunda. Alejandría no era solo Eratóstenes, era el primer instituto de investigación verdaderamente global. Los reyes egipcios confiscaban libros de los barcos mercantes que llegaban al puerto, los copiaban, devolvían la copia y se quedaban con el original para la biblioteca. Acumularon quizá 500.000 de rollos de papiro. Era el archivo del conocimiento del mundo. Una locura de colección. Y allí, otro genio, Aristarco de Samos, dedujo siglos antes que Copérnico que la Tierra es un planeta que orbita el Sol. Y lo devastador es que la inmensa mayoría de ese conocimiento se perdió. La obra de Aristarco desapareció. Se hizo cenizas. A medida que la civilización clásica se desintegró, el fervor ciego, la intolerancia y el desprecio por la curiosidad científica terminaron por destruir la biblioteca de Alejandría. ¡Qué tragedia! Esto nos enseña una lección vital y, la verdad, aterradora. El progreso del conocimiento no es una línea recta garantizada, es una antorcha frágil que puede apagarse con facilidad. Perdimos verdades cósmicas fundamentales durante milenios. Y las consecuencias de perder eso son reales. Totalmente. Basta con pensar en cómo esa ignorancia alteró el curso del mundo. Siglos después, cuando Cristóbal Colón buscaba financiamiento para su viaje a las Indias, decidió ignorar a propósito los cálculos perfectos de Eratóstenes. Ah, sí. En su lugar, utilizó estimaciones muy inferiores, falsificando las cifras para convencer a sus patrocinadores de que el mundo era más pequeño y que el viaje era más corto y, por tanto, viable económicamente. O sea que Colón básicamente falsificó su presupuesto de viaje encogiendo el planeta Tierra en el papel. Si el continente americano no hubiera estado ahí en medio, bloqueando el camino, toda su expedición habría muerto de hambre y sed en un océano inabacable. Exactamente. Y todo por ignorar a un bibliotecario griego que había resuelto el problema de la distancia milenios antes. Es irónico cómo la historia de nuestra civilización pende de hilos tan finos. Pero fíjate cómo vamos trazando este camino. Sí, hemos cubierto mucho. Hemos pasado de la apatía cósmica moderna al destello de brillantez de la mente humana en Alejandría. Y ahora la conversación gira orgánicamente hacia algo aún más profundo. Porque si admiramos tanto la capacidad analítica de Eratóstenes, la pregunta inevitable es ¿de dónde salió esa mente? Claro, el origen de la conciencia. Exacto. ¿Cómo es que la materia inerte de este diminuto mundo azul y blanco se transformó en organismos capaces de hacer matemáticas? Paseamos de la evolución cultural a la evolución biológica. Es el siguiente gran paso. Y para ilustrarlo de una forma que, te aseguro, nadie olvidará, vamos a dar un salto drástico en el tiempo y el espacio. Nos vamos al año 1185 al mar interior de Japón. Un escenario radicalmente distinto para explicar un principio universal. Nos situamos en la famosa batalla naval de Dan no Ura. Fue el choque final y sangriento de una larga guerra civil entre dos poderosos clanes samuráis, los Genji y los Heike. Los Heike están perdiendo. Su flota está siendo masacrada. Y en medio del caos, en el barco principal, se encuentra el líder nominal del clan Heike, el emperador Antoku, que es apenas un niño. La imagen de esa escena es brutal. Al ver que la derrota es absoluta, y para evitar que el niño caiga en manos del clan enemigo y sea humillado o ejecutado,
la abuela del pequeño emperador toma una decisión drástica. Lo levanta en brazos, se acerca a la borda del barco y le dice suavemente al niño que su nuevo Capitolio, su verdadero reino, está bajo el agua. ¡Qué fuerte! Y saltan juntos al mar abierto para ahogarse. El clan Heike es aniquilado ese día. Es uno de esos eventos históricos que deja una cicatriz imborrable en la cultura. Pero la historia tiene un epílogo rarísimo que no involucra a humanos, sino a crustáceos. Así es. La leyenda local sostiene que los espíritus de los guerreros Heike caídos no desaparecieron. En cambio, siguen vagando por el fondo del mar interior en forma de cangrejos. Cangrejo samurái. Sí, y no es una metáfora poética vacía. Si observas los caparazones de los cangrejos nativos de esa zona, llamados precisamente cangrejos Heike, ves formas esculturales que se parecen de una manera asombrosa y casi escalofriante al rostro contorsionado y furioso de un guerrero samurái tradicional. Es que tienen las cejas fruncidas, la boca agresiva. Los pómulos marcados. Es inconfundible. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos diciendo que los espíritus de los samuráis realmente mutaron a estos animales por pura superstición? Por supuesto que no. Claro que no. Y al mismo tiempo, decir que la naturaleza formó caparazones idénticos a máscaras de samurái justo en el lugar donde murieron los samuráis, a ver, eso suena a una casualidad matemáticamente ridícula. Tienes toda la razón en dudar, y ahí es donde la ciencia forense de la evolución entra a desmitificar la leyenda. Esto plantea una pregunta importante. No fue magia ni fue casualidad ciega. Fue selección artificial inconsciente. Selección artificial inconsciente. Sí, las formas en los caparazones son características genéticas hereditarias. Imagina a un pescador japonés hace 800 años. Saca su red y empieza a clasificar los cangrejos. De repente ve uno que, por una ligera mutación aleatoria, tiene un patrón que le recuerda vagamente a un rostro humano. Tal vez solo dos bultos que parecen ojos. Exacto. Y claro, con la memoria de la batalla fresca en la mente cultural, el pescador se aterra. Siente un respeto supersticioso tremendo y lo devuelve reverentemente al agua. Claro, piensa que es el alma de un heike. Ese es el mecanismo exacto. Devolver a ese cangrejo específico al mar le permite sobrevivir y reproducirse. Mientras tanto, todos los cangrejos con caparazones normales se convierten en la cena. No dejan descendencia. Es como si la humanidad hubiera organizado un concurso de disfraces evolutivo donde el único premio por ganar es no ser devorado en la cena. Esa es una gran analogía. Si tu caparazón es liso, estás muerto. Si tu caparazón tiene una pequeña anomalía que parece una ceja humana fruncida, ganas el derecho a tener crías. Y generación tras generación, fuimos esculpiendo un rostro samurái. O sea, literalmente esculpimos a un animal vivo por pura superstición. Literalmente. Y si los seres humanos pudimos alterar dramáticamente a una especie silvestre en unos pocos siglos, o pensemos en cómo alteramos vacas lecheras o conejos domesticados por monjes en la Edad Media. Perros perdigueros, el trigo. Exacto. Si hicimos eso en tan poco tiempo, ¿qué nivel de transformación no podrá lograr la naturaleza operando durante miles de millones de años desde el Big Bang? Esa es la transición clave a la selección natural de Darwin y Wallace. Pero en la naturaleza, ¿quién es el pescador que decide qué cangrejo vuelve al agua? El pescador en la naturaleza es el propio entorno. Y las mutaciones son la materia prima. Funciona así. Nacen muchos más individuos de los que el ambiente puede sostener. Y al copiarse el código genético, ocurren errores, mutaciones aleatorias. Y el entorno actúa como el filtro. Exacto. El entorno es el escultor. Si una mutación fortuita hace que una polilla tenga el color exacto de la corteza de un árbol, sobrevive y pasa ese gen. La naturaleza es ciega. El medio ambiente simplemente elimina lo que no funciona. Las mutaciones aleatorias son la arcilla y el ambiente es el cincel constante. Y así, bajo esa simple pero implacable regla, la vida pasó de ser organismos simples a la deslumbrante diversidad de hoy, incluyéndonos a nosotros. Así es. Si sintetizamos el viaje intelectual que hemos hecho hoy, empezamos flotando en el vacío intergaláctico del cosmos. Aterrizamos en el antiguo Egipto para medir nuestro frágil planeta con un palo. Y buceamos en los mares de Japón para ver cómo la vida se moldea a sí misma para sobrevivir. Y lo más impactante es la conexión profunda de todas estas piezas. Somos materia del cosmos que se ha vuelto consciente. La misma fuga cósmica de la vida que toca su melodía en la Tierra podría estar sonando con diferentes contrapuntos en otras partes del universo. Y eso nos deja con un pensamiento provocador, una idea para que nuestra audiencia pueda masticar por su cuenta.
Si la vida en la Tierra pasó de formas simples a humanos capaces de comprender el universo en una fracción minúscula de tiempo cósmico, y sabiendo que el universo tiene entre 15 y 20 mil millones de años, Es muchísimo tiempo. ¿qué pasa con los experimentos biológicos de la naturaleza en otras galaxias? Esa es la gran incógnita. ¿Cuántas otras bibliotecas de Alejandría en rincones lejanos del océano cósmico ya han descifrado los misterios que nosotros apenas empezamos a notar? ¿O cuántas han sido consumidas por el fuego de su propia incomprensión? Es una pregunta que te deja pensando toda la noche. Definitivamente. Ha sido un placer compartir este tiempo y agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado en este análisis exhaustivo del origen y lugar de la humanidad en el cosmos. Hasta la próxima. Hasta luego. Y suscríbanse a este canal. Gracias.